¿Qué tal? Video tutorial número 13 del curso de JavaScript. Ya sabemos cómo definir y llamar a funciones, pero de momento estas funciones solo pueden hacer una y otra vez lo mismo. Esto sería la declaración de una función. Una vez declarada, ya sabemos también cómo tenemos que hacer para llamarla. Pero como decía, de este modo, cada vez que llamemos a la función va a realizar una y otra vez lo mismo. Esto es muy limitante y reduce considerablemente la utilidad de este tipo de módulos que llamamos funciones. Pero afortunadamente podemos extender las capacidades de las funciones pasándoles datos al tiempo que las llamamos. Y estos datos que se le pasan, que van a ir entre los paréntesis, se llaman argumentos. Puede que a veces también veas que le llaman parámetros. Lo cierto es que no es justo lo mismo, pero es una diferencia que no tiene más importancia. Cuando declaramos la función, tenemos que indicarle qué tipo de datos y el número que tenemos que pasarle. Y eso es lo que se denomina parámetros. Cuando llamemos a la función y le demos unos valores para cada uno de esos datos obligatorios, es cuando se llama argumentos. Así que el parámetro es en la declaración, argumento es en la llamada, pero en fin, a veces se usan de forma indistinta y tampoco tiene más importancia. Podemos, por tanto, decir que pasar argumentos a una función es pasarle datos distintos al tiempo que se llame a esa función. Podemos ver aquí un ejemplo de función muy simple que calcula el cubo de un número y muestra el resultado. Esto, ya lo sabes, es la declaración de la función en la que, como ves, entre paréntesis le pasamos un parámetro x y lo que hará será llevar a cabo la multiplicación, por tanto hallar el cubo de ese valor que le pasemos. Aquí vemos el ejemplo de un script totalmente operativo, incluido dentro de una página HTML. En la cabecera, la definición del script y en el cuerpo una llamada en la que ahora, como vemos aquí, le pasamos un argumento. A medida que vayas variando el argumento, el resultado será distinto al hallarse el cubo del número que le pases. Desde luego, cuando llamamos a la función, podemos pasarle también una variable como argumento. Podríamos, por ejemplo, aquí definir una variable y asignarle un valor de 3, el que queramos, desde luego, y ahora aquí, al llamar a la función como argumento, en lugar del valor le pasamos la variable. Desde luego, las funciones no están limitadas a un único argumento. Podemos utilizar varios argumentos con la única condición de que vayan separados entre comas. Podemos, por ejemplo, escribir una función AreaRed y podríamos poner A, B y ahora aquí en el alert A por B. Ahora, en el lugar desde donde llamáramos a la función, lo que tendríamos que hacer es pasar dos argumentos en lugar de uno, también desde luego separados por comas, con la salida que vemos en pantalla. Asegúrate también que cuando llames a la función le pases los argumentos que se especifican en la definición de esta, en este caso 2 argumentos. De no ser así, al ejecutarse, si el intérprete no encuentra alguno de los argumentos que necesita, nos va a devolver un error o la ejecución sería incorrecta. Si aquí eliminamos el segundo de los argumentos, dejamos solo 4, se nos abrirá la ventana de alerta con none de not a number, en definitiva un mensaje de error. Si a la hora de llamar a una función a la que hay que pasarle argumentos en lugar de menos le pasáramos más, se ejecutaría, pero obviando los que vayan después de los que se necesitan. Aquí son 2, por tanto que aquí pusiéramos más funcionaría de modo correcto y el resto que pusiéramos no lo tendría en cuenta. Puedes probarlo y verlo si quieres. Para terminar, destacar 2 cosas. La primera, que podemos usar el número de argumentos que necesitemos, no hay límite. Y en segundo lugar, es importante observar que el nombre que le demos aquí a los parámetros en la definición de la función no tienen por qué ser los mismos que los de las variables que le pasemos a llamar a la función. Desde luego, aquí dentro de la definición de la función sí. Si aquí pasamos 2
los parámetros A y B, después posteriormente en el cuerpo, en las declaraciones, tenemos que indicar qué es lo que tiene que hacer A y qué es lo que tiene que hacer B. Pero que en el momento en el que llamemos a la función, para nada hay que utilizar esta misma denominación, ya que ocurre, aunque aquí como A y B son letras y aquí números, puede que se entienda sin problema. Pero si aquí tuviéramos variables, vamos a verlo en un ejemplo rápido. Si yo aquí en lugar de valores numéricos utilizo variables creadas antes, con nombres como ancho o alto, yo ahora aquí no tengo para nada que pasar a B, sino que paso ancho, alto. El orden es el que le indicará cómo tiene que hacerse cada uno de ellos. Por lo tanto, aquí el resultado será correcto y para nada tiene que ver los términos que hemos usado aquí con los que estamos usando aquí. Esto es importante tenerlo claro, que como es una multiplicación es muy sencillo, pero en otros casos puede dar lugar a confusión. Cuando hablemos de alcances lo veremos más en detalle.